de la manera bíblica, la manera que Dios nos enseñó, y es por medio de la fe. Ahora, la fe tiene que estar y debe estar sustentada siempre con la palabra de Dios. Y dice Hebreos 6:13, leamos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué hizo Dios? Juramento. Digan, Dios hizo juramento. Bien, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y vimos que lo inmutable, lo que no cambia, es el juramento y el pacto que Dios hizo con nosotros. Hay un juramento y hay un pacto. Amén. Digan, eso no está sujeto a cambios. Vamos a decirlo un poquito más alto. Eso no está sujeto a cambios. El último gran pacto de Dios y el hombre lo selló Cristo. Digan, no hay otro. No hay más. No hay más. Es el último gran pacto que Dios hizo con nosotros. Eso no cambia. Todo hijo de Dios tiene derecho a vivir de las promesas de pacto. Ahora, ese derecho es consecuencia de vivir la palabra de Dios obedeciendo a sus leyes y a sus principios. Quiere decir lo que vimos domingo anterior o último, que la rebeldía, la desobediencia nos hace perder los derechos. La rebeldía, la desobediencia. Vamos a Salmo 101, entremos a lo que nos compete hoy en la continuidad de esta enseñanza, en el Salmo 101. La palabra de Dios es muy importante, mi hermano, porque todos queremos buenos sucesos, ¿sí o no? Preguntar a cualquier persona, ¿usted quiere tener éxito? ¿Qué me diría? Por supuesto, ¿cómo no voy a querer tener éxito? Todos quieren éxito. Éxitos son buenos sucesos. ¿Qué es éxito? Buenos sucesos. El éxito debe estar conectado a la fe. ¿El éxito conectado a qué? A la fe. Porque una vida de éxito no puede estar desconectada de una vida de fe. Éxito, un término de éxito es llegar al fin de algo, llegar a la culminación, a la consumación de algo. Eso es éxito. Jesús fue exitoso porque cumplió, llegó a la culminación de su propósito de paso por esta tierra, por este mundo, ¿sí o no, iglesia? Digan, Él es mi gran ejemplo. Él es el modelo. Ahí lo ven claramente, ¿verdad? Bien, entonces, para llegar al consumado, a consumar, se necesita conectar, repito, éxito con la fe, y la fe conectada a lo que no cambia, a lo que no va a cambiar, que es la palabra, la promesa, el juramento de pacto. ¿Entienden? Porque queremos éxito, pero hay una manera de llegar, y es conectándolo por medio de la fe a lo que no cambia. Es la forma de llegar a tener éxito en distintos órdenes de nuestra vida. Ahora, nuestra vida debería ser una vida de éxitos, ¿sí o no? Y de éxitos permanentes.
Lo dice la palabra de Dios. Gloria en gloria, triunfo en triunfo, poder en poder. Entonces, nuestra vida debería ser una vida de éxitos permanentes. Éxitos permanentes. A esas promesas de pacto, a ese juramento, necesitamos mantener la conexión. Estar conectado a aquello. Porque si no estoy conectado a lo que me va a llevar al éxito, difícilmente llegaré a tener éxito. Aunque Dios me ame. Aunque digan, Dios me ama. ¿Saben que eso no está en discusión de nada? Dios nos ama. Y eso tiene que estar en nuestro corazón. Ahora, por ese amor que Dios nos tiene, es que Él quiere que tengamos buenos sucesos en todo y siempre. En todo y siempre. Entonces, hay muchas personas que no entienden esto, por esa razón, por eso, siempre están en el mismo círculo. En el mismo círculo. Es tremendo girar siempre en el mismo círculo. Y giran en sentido que van los demás, el común, la mayoría, giran. Usted mire esto, mire qué importante. No sé cuántos millones de personas habrá en el mundo, pero son muchos, ¿verdad? De toda esa multitud de millones, billones y trillones de personas que hay en el mundo, ¿cuántos son exitosos? ¿Todos? Digan no. No todos lo son. Entonces, en un punto, hay que darnos cuenta de esto, porque el Señor desea que todos los hijos sean exitosos. Ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos a ser exitosos. Exitosos, digo, éxito es concretar, culminar las cosas, ¿verdad? Llegar a la consumación de los proyectos, de los planes, de los deseos, de los sueños, todo aquello. Entonces digo que el que no entiende esto es porque está siempre en el mismo círculo, gira en sentido de la masa, de los demás, giran en lo mismo, en lo mismo. Y obviamente que se ve fracaso tras fracaso, inestabilidad, tropiezos, caídas, faltantes, ausencias, frustraciones, y se ven todas esas cosas, se miran y se dejan ver en esas vidas. Y no encuentran un progreso sistemático. Digan sistemático, vamos. Sistemático. ¿Qué quiere decir un progreso sistemático? Adelantos continuos. Adelantos continuos. ¿Hasta qué, pastor? Hasta ir concretando las metas, concretando la planificación. Por eso, la gente que gana, los ganadores, los exitosos, son los que culminan las cosas, los que culminan. Porque, ¿sabe mi hermano? Empezar empiezan muchos. Pasa, o voy a abrir la universidad. Ahora, vienen muchos alumnos. Y de repente empiezan a menguar, ¿no? Todos empiezan con entusiasmo. Y de repente empiezan las renuncias. No, ¿sabe qué? No voy por esto. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Pasa, no solo en el estudio, en el emprendimiento empresarial, ministerial. La gente empieza con entusiasmo y luego parecería que algo les deprime, los saca de una saludable presión, porque nuestra vida necesita una presión saludable. Sin presión no funcionamos. ¿Sí o no, iglesia? Dígale a su hermano, tú y yo necesitamos presión. Aunque a la gente no le guste que la presión, pero necesitamos presión. Mire, ser papá es una gran presión en la vida. ¿Sí o no? Tenemos la presión de ser responsables, proveedores, educadores, cuidar, etcétera, etcétera. Todo requiere de una presión. Ahora, esa presión no debe ser algo molesto. Esa presión me debe ayudar a ir hacia adelante.
y no bajar los brazos y no abandonar las responsabilidades que tenemos. ¿Entienden? Cuanto más nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios. La presión misma nos hace caminar, nos hace andar. Los proyectos, la planificación, todo. La visión misma, la visión nos genera una cierta presión en la misma visión donde estamos caminando, en los mismos objetivos, planes y proyectos que tenemos como iglesia, como cuerpo. Nos genera una saludable presión. Aunque no le guste, diga presión. Dígale a alguien, qué bueno que nos presionen, dígale. ¿Sabe que hay gente que si no la presionan no camina? No anda, parece que la presión es la gasolina. Bueno, ese es otro asunto. ¿Sigo? Entonces, hay gente que, digo, empieza cosas, pero las deja. Terrible. Ahora digo que abandonar las cosas no se hacen solas. Nada se realiza solo. Todo requiere de nuestra intervención, porque si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, Él espera algo del cuerpo. ¿O no? Él espera algo del cuerpo. Ahora, cuando Él estuvo en la tierra y caminó como usted y yo caminamos hoy pisando este mundo, Él lo hizo dirigido por el Padre y Él realizaba las cosas, ¿sí o no? Pero digan, Él está sentado a la diestra del Padre. Digan, y nos dio su Espíritu con la razón de que podamos seguir haciendo las obras que Él hizo y aún vamos a decir mayores. Aleluya. Entonces digo que Dios no puede confiar en la gente que deja todo inconcluso. No, Dios no puede confiar en gente que deja todo a empezar. Todo así. Entonces cuando todo está inconcluso, vive una vida inconclusa. Una vida inconclusa es una vida incierta, con incertidumbres. Ve, mucha gente vive en incertidumbres. Y esto es tremendo porque la gente, bueno, empieza bien, declara la palabra, se va del servicio fortalecido, pasa un par de días y decae en aquello, nuevamente decae y no se sienten plenos, no se sienten concretos, no sienten que van haciendo, logrando cosas, no lo sienten. Y claro, en un punto Satanás va a aprovechar aquello. ¿Para qué? Para movernos, para sacarnos, para desviarnos. Digan, hay que terminar las cosas, vamos, digan. Entonces los objetivos, ¿cuántos tienen objetivos? Levanten la mano. Miren, jamás, le doy un principio importantísimo. Nunca jamás negocie un objetivo. Si usted sabe que hay un objetivo, Dios le dio un objetivo en una misión, no negocie el objetivo. Nunca negocie el objetivo. Puede cambiar las formas, pero el objetivo no cambia. ¿Sí o no? Puede cambiar la estrategia, pero el objetivo no cambia. Digan no cambiar el objetivo. Por eso hay que superarse cada día, desarrollándose cada día más. Significa que si usted va a vivir, ¿cuántos meses faltan para que termine el año? ¿Ven? ¿No saben en qué mes están? Bueno, lo que falta del año, mi amor, si usted va a vivir el resto de este año igual que lo que ya pasó del año, algo definitivamente no está bien. Algo no está bien.
¿Por qué la gente vive año tras año en el mismo estándar? Porque se han acostumbrado, se han acomodado a un estándar, a una forma, y ahí se quedan. Y pasan los años y siguen en la misma condición, en la misma condición. Quiere decir que si este año no aprende nada, algo no está bien. Algo no está bien. Significa que si no va a hacer nada con lo que está aprendiendo, algo definitivamente no está bien en la persona, no en la palabra de Dios. Vaya a Malaquías, venga acá. Malaquías, capítulo 2, y deténgase allí. Malaquías 2. Nuestra fe apoyada, sustentada por lo inmutable, que no cambia. Juramento y pacto de Dios están ahí, intactos, no cambian, y desde allí, desde ese punto, es como podemos avanzar creyéndole a Dios, entendiendo que Dios está con nosotros y que no hay posibilidad alguna para nosotros de renuncias. Aleluya. Y me tengo que conectar bien conectado a la visión. Bien, mire, esta es una visión. Esta iglesia no es solo una iglesia, en esta iglesia hay visión. Hay una visión apostólica, la que nos va llevando a lograr, a conquistar mayores logros, etcétera, etcétera. Pero si no me conecto, quiere decir que a lo que me conecto bien, a lo que estoy bien conectado, va a afectar mi vida. Siempre a lo que me conecto va a afectar mi vida. Si no me conecto bien a la visión que me van impartiendo, pasará delante mío y no me daré cuenta. No me daré cuenta. Pasarán las oportunidades y no podré verlas. Mire Malaquías 2, versículo 7. Está ahí. El sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto entienden? ¿Qué quiere decir, pastor? Que la gente comúnmente oye, pero no le interesa lo que oye. No le importa mucho lo que oye. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque siguen igual. Siguen igual, no hay cambio. La presión no la quieren asumir. No quieren asumir una presión. Entonces, quieren vivir sin presión. Y sin presión no hay andar. No hay un andar sin presión. Lo que nos hace andar es la presión. Que la misma palabra de Dios nos ejerce a nosotros. ¿O no? Para ser un buen esposo, un buen papá, un buen ministro, necesito que la palabra me presione, que presione mi alma. Porque sin presión tampoco hay posibilidad de cambio alguno. Aquel que no se siente presionado por la verdad, seguirá en la mentira. Seguirá igual. Seguirá conformándose, no oyendo. Y por favor, verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará. ¿Qué busca? La ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea que todo tiene que ir en un desarrollo, en una mejora. Todo tiene que ir mejorando. ¿Cuál es el problema? Ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, ¿entiendes? Pablo le dice a Timoteo, lo que has visto, lo que has aprendido, lo que has oído, eso es lo que tienes que hacer. Mire qué sencillo, ¿no?
qué práctico. Lo que has visto, lo que has oído, lo que has percibido, eso es lo que tienes que hacer. Entonces la gente dice, y yo no sé qué hacer. Lo que has visto, lo que has oído, lo que has aprendido, eso es lo que tienes que hacer. Digan amén. Es difícil. Sí, no, me parece que sí, pero no. Se hace difícil. ¿Cuándo? Cuando no quiero presión. No la quiero. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el problema de la iglesia tradicional, por darle ejemplo, déjelo. El problema de la iglesia tradicional, la iglesia que se maneja en religiosidad, la iglesia que se maneja con un evangelio superficial, es que hay buena gente. Digan, hay buena gente. Hay buena gente que vive moralmente bien, pero que nunca, jamás se salen de la norma. Siempre están en un mismo. Yo conozco gente buena, pero que siempre le falta algo. Y son gente buena, no es gente mala. Aman a Dios, sí, pero se han estructurado religiosamente. Se han estructurado religiosamente y viven fracasando. Viven con escasez. Viven sin concretar sueños, planes. Y no se trata de bondad, mi hermano. No se trata de ser bueno o no. Si tiene que ser bueno, porque Dios es bueno. No hay problema por esto. Pero digo que se conforman en algo. Entonces, segunda razón, no hay avance, no hay progreso. No han descubierto la razón del por qué nacieron, del por qué, la razón, el propósito. No lo han descubierto. Y se manejan y se han establecido de una forma superficial. Dígale a alguien, nosotros no estamos para lo superficial, estamos para las cosas profundas. Entonces la superficialidad ahí se queda. Entonces navegan conforme las olas nos lleven. No ejercen ninguna presión. Quiere decir que si no hay el avance, si no se ve la concreción, eso no agrada a Dios. Puedo ser buena gente, vivir tradicionalmente, ser un buen religioso. Eso no significa que estoy agradando a Dios. Lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Sin fe. Sin fe es imposible. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Entonces, conformarse a una vida, acomodarse a un estándar, eso no agrada a Dios. Porque la fe es movimiento. ¿Amén? ¿La fe qué es? Movilizar, movimiento, aprender, descubrir, asimilar lo nuevo, los renuevos de Dios y no quedarme en un gris opaco que me deja mi vida paralizada. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Hay que vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, dos tipos de personas quiero que miremos aquí. Dos tipos de personas. Bien, quiero que vayamos a ver. Número uno, están los que saben para qué fueron llamados
pero viven de otra manera, viven de cualquier manera. Primero, los que no saben para qué fueron llamados. Están, pero no saben para qué. Segundos, los que saben para qué fueron llamados, pero viven de cualquier manera. Esos tampoco van cumpliendo su asignación, propósito, tampoco lo van cumpliendo. Y atento, si usted sabe que tiene un propósito, ¿cuánto sabe? Está asumido que sabemos que todos nosotros tenemos un propósito. Si sabe que Dios lo llamó, pero igual quiere vivir y hacer las cosas a su manera, no le va a ir bien, no agradará a Dios, no lo hará. Entonces, cuando usted ve la parábola de los talentos, ese es un gran ejemplo, ¿no? Que nos muestra, número uno, el error, y nos muestra, número dos, el corazón del Padre. Número uno nos muestra el error y número dos, el corazón del Padre. Porque si usted ve que Dios da 5, 2 y 1 talentos, según su capacidad, quiere decir que cada uno de ellos tenía la presión que podían soportar, no más. Digan, no más. No más carga de lo que podían llevar. 5, 2 y 1. Según su capacidad de carga, su capacidad de presión, si se quiere. Pero los tres tenían capacidad de presión. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, el Señor, su Señor, esperaba que ellos hicieran lo correcto, lo que se esperaba de aquellos que se les confió. Porque a ellos se les confió. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios nos confía. Dígale a alguien, Dios confía en ti, vamos. En mí, dijo uno, sí. ¿Cuántos creen que Dios confía en él? Amén. Digan fuerte, Dios confía en mí. Dios confía en mí. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento a 3 personas diferentes, 3 presiones gradualmente diferentes, pero a los 3 se les confió de la misma manera, de la misma forma. La confianza es una. Amén. Entonces, dos de ellos hicieron lo correcto. Conocemos, vamos a ir a la Biblia, sabemos la parábola. 2 de ellos hicieron lo que se esperaba que hagan. Eso agradó al Señor. Uno de ellos sabía lo que tenía que hacer, mas no lo hizo. Se movió en una comodidad. Vio cómo los otros pudieron producir y multiplicar. Mas este no lo hizo, deshonró a su Señor, falló en la confianza que se le brindó y el resultado fue que no agradó al Señor. No agradarlo, tremendo, porque al no agradarlo entonces él pierde lo más importante y lo que más se debe cuidar en esta vida, y es la confianza. Y a alguien y dígale, jamás pongas en riesgo tu confianza por nada y por nadie. ¿Lo decimos otra vez? Busque a alguien, pero no así, no mírelo, gire la cabeza, gire la cabecita. Haga como el exorcista, gire la cabeza. ¿La veo, no? Dígale, yo no soy la del exorcista, dígale. Dígale así, vamos, ríese que Jesús le ama. No sea tan religioso que no se ríe. Hermano, nunca jamás pongas en riesgo tu confianza
confía en Él. Y Él hará. Aplauda al Espíritu Santo. Los que sí saben para qué están, aquí vemos dos que sí sabían para qué están. Dos que se les confió, hicieron la tarea, hicieron el trabajo. Yo creo que esos dos tuvieron que esforzarse. ¿Sí o no? Se tuvieron que esforzar. Según su capacidad, ellos pudieron corresponderle a su Señor la confianza que se le había brindado, que se le había dado. De hecho, cuando el Señor viene a pedir cuentas, el que había recibido 5 le dice al Señor: Señor, 5 talentos me has dado, me has confiado. Reconoce quién le otorgó la confianza. Su Señor le otorgó la confianza. Y le dice: Señor, 5 talentos me has dado. Aquí tienes los 5 talentos, pero he aquí, he ganado otros 5. Y su Señor dijo: ¡wow! Eso es lo que esperaba. Alegró el corazón del Señor. ¿Lo alegró? Amén. Entonces le dijo: bien, buen siervo y fiel. Tremendo que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, agradándole al Señor. Y el Señor le dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dígale a su hermano: el gozo está en lo mucho. Vamos. En lo mucho te pondré, entra al gozo. ¿Dónde está el gozo? En lo mucho. Los religiosos dicen que es al revés, que en lo poquito. Y el Señor dice: en lo mucho. Digan amén. Cuando viene el que había recibido 2 a rendir cuentas: Señor, 2 talentos me has dado. Reconoce que se le confió. Aquí tienes los 2, pero he aquí, he ganado otros 2. Y de la misma forma que se le confió, de la misma manera el Señor se alegra con el que pudo producir 5 como con el que pudo producir 2. Porque ellos lo tenían conforme a su capacidad. Entonces, para el Señor, los 2 pusieron de su máximo potencial en el nivel en el que estaban. Amén. En el nivel que estaban, ellos dieron el 100% de sí mismos. No se reservaron nada. Si de 5 multiplica otros 5, se producen 10. Quiere decir que dieron el máximo potencial, el 100%. Amén. El de 2 produce otros 2, forma un 4, dio el máximo potencial, el 100% de su capacidad fue puesta a disposición de su Señor. Amén. Ahí vemos 2 muy buenos ejemplos. La misma palabra, el mismo premio. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Digan amén. Amén. Y por allá lejos venía aquel, con la cabecita así como: me parece que no hice bien las cosas, pero vamos a ver, Dios es bueno. Ay, Señor. Antes que el Señor le diga algo, digo: sabía. Perdón, yo sabía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo. ¿Y quién me dijo que tenía que tener miedo? Entonces, mi Señor, quiero darte una buena noticia. Aquí tienen los 2. Están aquí. ¿Por qué están ahí? Porque los escondí. Tremendo. Los escondió pensando que esa era la manera que iba a agradar.
al Señor. Y el Señor se enojó. Digan, se enojó. Dígale a alguien, no provoques a ira al Señor. No lo provoques. Porque el Señor se enojó. Cuando vio el resultado, dijo, ¿y quién estaba confiado? Siervo malo, negligente, sabías que debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido la multiplicación, etcétera, etcétera. Sabía, digan, él sabía y no lo hizo. Pecado. Saber y no hacer, ¿qué es? Dígale a alguien, predíquele a alguien, dígale, quiero decirte algo. Saber lo que Dios nos pide y no hacerlo, para Dios eso es pecado. Aunque no lo vea de esa manera. Pero para Dios es pecado. Entonces hay gente en pecado. Ay, ay, ay. Porque si sé y no hago, para Dios es pecado. Siervo malo, siervo injusto. Tercero, siervo inútil. 3 calificativos. Infiel, malo, inútil. Sabía. Qué tremendo saber y no hacer lo que sé, mi hermano. Eso es terrible. Es terrible porque usted ve el resultado de este hombre, que él pretendía de todas maneras congraciarse con su Señor. Ve la pretensión humana de él decir, bueno, si le digo que tuve miedo, ya está. Y el Señor lo trató de una manera diferente a que trató a los otros dos. ¿Por qué lo trató diferente? Dígale a alguien lo que se esperaba que haga. Por eso hay gente que juega en contra de su propio destino en Dios. Provoca cosas contra su vida, contra su proyecto en Dios, su propósito en Dios. ¿Sigo? Entonces, resultado final de este buen hermanito, pero lleno de miedos, es que le dijo el Señor, su Señor, quitarle el talento, quitárselo, y déselo al que tiene más. El que tiene más era el que más trabajó, que más esfuerzo hizo, ¿sí o no? Por eso tiene más. Se le confió 5 porque soportaba la presión de 5. Se esforzó más. Y se lo dio. ¿Por qué se lo da al que tiene más? Número 1. ¿Y por qué se lo da? Se lo da porque Él quiere que ese 1 sea multiplicado. ¿Ve? No que se muera, que sea multiplicado. No que quede desechado. Dígale a su hermano, lo de Dios no se ha de desechar nada. Gloria a Dios. Se lo da porque sabe que hay capacidad ahora de tener una multiplicación. Bien. Ahora, los que sí saben para qué fueron llamados, pero viven de otra manera. Aquí vemos el ejemplo del un talento. Sabía, pero vivió de otra manera. Hizo las cosas a su forma, a su manera. Atento. Si usted sabe que tiene propósito, ¿cuántos saben? Si sabe que Dios lo llamó, pero igual quiere vivir y hacer las cosas a su manera, tengo una mala noticia. No me gusta darla, pero tengo que darla. No le irá bien. No le irá bien. Porque sabe, mas no hace lo que sabe, para Dios es pecado. Porque la gente puede tener un montón de argumentos.
humanos bien articulados, un montón de cosas, o como se dice en las leyes, puede tener una buena coartada. Pero para Dios hay verdad o hay mentira, no hay otra cosa. No hay coartadas aquí. No voy a armar algo para que se mire. No. Dios conoce aún la intención del corazón. O sea que usted puede argumentar y decir muchas cosas en relación a lo que Dios nos manda hacer. Pero si no lo hace, si usted no hace lo que Dios le mandó hacer, de la forma que Dios le ordenó, no le podrá ir bien. Es fea esa noticia, pero es la verdad. Entonces, ¿qué hago? Si sé que tengo propósito, si sé que Dios me llama, qué tremendo que es entender que Dios nos llama. Eso es tremendo. Dejo de luchar, me rindo y hago las cosas en línea a la voluntad de Dios. Entonces, dejo de luchar significa que hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace y no le va bien. Y uno, humanamente, yo si estoy ahí mirando y presenciando al que trae un talento y se lo regresa al Señor, y tal vez le hubiera dicho, pobre hermano, vamos a tener un poquito de compasión, porque miramos más o nos inclinamos más humanamente que espiritualmente. Y ahí están todos los errores que comete la iglesia. Medir las cosas solamente humanamente. Entonces, el humanismo tal vez me hubiera hecho decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con el hermano? Más su Señor lo ve de otra manera. Diga gloria a Dios. Entonces digo que no le va bien a aquel que sabe lo que tiene que hacer, mas no lo hace, porque para Dios eso es pecado. Y si estamos en pecado, Dios no nos va a bendecir. Dios no nos va a confiar. Amén. Número 1, la fe es una fuerza poderosa a la que me tengo que mantener conectado. La fe es una fuerza poderosa que está en nosotros a la que me mantengo conectado. Número 2, es la fe lo que nos va a permitir ir más allá. Más allá. Porque la fe es un recurso interno, no algo externo. No es de afuera, es desde adentro. Número 3, si vivimos en fe, anote para los que anotan, si vivimos en fe, vivimos en la certeza. Certeza es una condición del corazón. ¿Qué es certeza? Una condición. Una condición. Quiere decir que si vivimos sin certeza, viviremos en incertidumbres. En incertidumbres. Hay gente sin certezas, viviendo en incertidumbres, por eso no pueden avanzar en la vida. La falta de certeza hace que no espere nada. Que no espere nada. Entonces, hay gente que no espera demasiado. No espera demasiado porque se conformó a un estándar de vida. Está conformado en eso. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. No esperan demasiado ni siquiera de sí mismos. Pregúntese usted, ¿qué expectativas tiene con usted mismo? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Qué buena pregunta. ¿Qué expectativas tengo conmigo mismo? ¿Qué es lo que usted mismo proyecta para lograr alcanzar? ¿Qué es lo que usted está, cómo se ve, cómo se proyecta usted hacia el futuro? Tiene que haber una proyección de vida. Imposible si estoy encapsulado, encasillado en un estándar, donde me acomodé y ahí me quedé, me establecí. No va a haber certeza, va a haber incertidumbre. Quiere decir
que si la fe es la certeza de lo que se espera, la falta de certeza hace que no espere nada. Que no espere nada. Unos no esperan demasiado de sí mismo. Hay gente que no espera demasiado de Dios. Wow. Hay gente que no espera demasiado de Dios. ¿Por qué? Mire la razón por la que hay gente que no espera demasiado de Dios. Porque no viven en la fe real. Entonces, si no vivo en la fe real, lo más probable es que no espere demasiado de Dios. ¿Cuánto entiende la iglesia? Amén. Entonces, ¿por qué tengo que esperar con certeza? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque tengo con qué suplir esa certeza. Tengo con qué suplirla. ¿Qué tengo? Dígale a su hermano, juramento y pacto. Dos cosas. Diga dos cosas que no cambian. ¿Tiene con qué suplir? Sí. ¿Tiene el argumento válido? Sí. Por dos cosas inmutables que no cambian. Dios no miente. Amén. Dios no miente. Y atento, estos son principios que sacan a la gente de la comodidad. Y yo sé que son principios que para los que no quieren salir de la comodidad les molesta. Son hasta molestos. No quisiera ni oírlos. Aleluya. Pero no dejan de ser verdad. Digan gloria a Dios. Entonces, principios que sacan a la gente de la comodidad. ¿Usted cree que cuando se le sacó el talento al siervo malo, negligente e inútil, aquellos otros dos no abrieron los ojos? ¿Sí o no? ¿No les dejó una enseñanza? ¿No les generó una presión? Sí, porque podían estar en riesgo de que les suceda lo mismo. Mas sin embargo aquello hizo que estos dos digan, ajá, el que esté firme, cuide que no caiga. ¿Entienden? Entonces, principios que sacan a la gente de la comodidad. Y al cómodo no le gusta que lo desacomode. No le gusta. No le gusta. Entonces, veía un documental que a mí me llamó mucho la atención. Y el documental hablaba de los países árticos, donde hay mucho frío, mucho hielo. Y dice el documental que, sorprendentemente, esos países son los países que más avanzan, que más prosperan, que mejor caminan. ¿Qué quiero decir? Que las circunstancias, que las condiciones no van a opacar la fe de nadie. ¿Entienden? Y esto me llamó la atención. Digo, la gente se acomoda según las circunstancias. Y esto es un ejemplo grande, porque acomodarse a las circunstancias es quedarse paralizado. Y circunstancias va a haber siempre. Problemas va a haber siempre. Mire a alguien y dígale, problemas va a haber siempre. Ay, cuando no tenga problemas, pastor, no voy a servir a Dios. Nunca. Cuando supere esta crisis, cuente conmigo. Jamás. Cuando acomode estas cositas, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sigue. Aplauda al Espíritu Santo. Entonces, el que se acomoda se duerme, eso si usted lo sabe. No se acomode. Movilice, haga cosas, provoque, use la fe, use la sustancia, lo que no cambia, lo inmutable.
juramento, pacto, Dios está conmigo. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Haga cosas. ¿Cuál es la enseñanza? Que la gente que se acomoda se duerme. Amén. Y hay dormido, sí. Amén. Pues yo grito para que se despierte. De verdad, hay gente adormecida. Quiere decir que han hecho de Dios una necesidad, nada más. Atención que cierro con esto. Gente adormecida que ha hecho de Dios solo una necesidad y no una relación. Una relación. ¿De qué? De plan, de propósito. Esa es la relación genuina que debe tener la iglesia con Cristo. Una relación de plan, una relación de propósito. Amén. Quiere decir que la gente hace de Dios una relación solo de necesidad. Busco a Dios cuando lo necesito. Vengo a la iglesia porque lo necesito. Una relación de necesidad. ¿Y que no lo necesitamos? Obviamente que lo necesitamos. Estoy hablando de no hacer a Dios solo una relación de necesidad. Si eso es así, Dios está mal ubicado en la vida de la persona. Tiene mal ubicado a Dios. Dios no es solo te necesito. Amén. No es solo Dios vengo porque te necesito. La gente hace a Dios una necesidad, nada más, nada más. Y atento, mire a alguien y dígale, no es por necesidad, es por plan, es por propósito de existencia. Esa es la relación genuina con Dios. Mire más, dice la Biblia, cuando le den a Dios, no den por necesidad. La gente hace de Dios solo una necesidad. La relación genuina con Dios es por propósito de existencia. ¿Qué quiere decir? Él me llamó. Él me escogió. De allí parte mi relación con Dios. Y de esa forma ubicaré bien a Dios en mi vida. Si no, seré como aquellos que solo lo buscan porque solo lo necesitan. Y ahí no hay reciprocidad. Ahí no hay reciprocidad. Y la relación con Dios es recíproca. Digan recíproco. No dice que Dios anda buscando ¿qué? Adoradores. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Se da cuenta que la relación tiene que ser recíproca. No busco a Dios solo porque lo necesito. Amén. Sino que busco para adorarlo, para servirlo. La relación correcta que tiene que haber con Él y la iglesia. Digan algo recíproco. Entonces quiere decir que cuando un hijo de Dios tiene esto presente, va a seguir el plan. Y va a seguir a Dios por plan y por propósito de existencia. Hasta que usted y yo lleguemos a la culminación de nuestro propósito en la tierra. Luego, vámonos. ¿Está bien? Pero nadie se debería ir antes de cumplimentar su propósito en la tierra. Se van antes. ¿Por qué? Porque nunca han encontrado el porqué, la razón de la existencia. Entonces se van antes. Es más, hay gente esperando irse nada más. Cuando un hijo de Dios tiene esto presente, va a seguir ese plan. Amén. Esté como esté, va a seguir el plan. La gente busca a Dios solo por necesidad. Cuando la necesidad es suplida, empiezan las distracciones. Empieza a mirar para otro lado.
Cuando aparece la necesidad, ahí está Dios. Dios. Cuando la necesidad es suplida, otra vez la distracción. Giran, etcétera, etcétera. Se extravían en su vida espiritual. Viven extraviados, no saben dónde están. Hasta que viene una circunstancia, viene una necesidad, vuelven a buscar a Dios. Y Dios es bueno. Digan, Dios es bueno. Entonces hacen de Dios una relación de necesidad. Y estoy diciendo vida que viven así. Vida, una vida. Dígale a su hermano, vida. Aquí hay una. Hay que vivirla conforme a su voluntad. No deje pasar días, meses, años sin encauzarse correctamente en lo que fue llamado a hacer, mi hermano, por favor. Entonces digo, para cerrar, digan así, digan conmigo, para que lo sellen en su corazón. En todo tiempo buscaré al Señor. En todo lugar buscaré al Señor. Y para siempre buscaré al Señor. Eso es lo correcto. Entonces, cuando están bien, ya no buscan. Cuando están mal, hay que buscar a Dios. Hay que orar. ¿Saben que la gente se acuerda de orar? Cuando el agua le llega a la boca, no al cuello, a la boca. Entonces ahí se acuerda de orar, de buscar a Dios. Esa es una relación solo de necesidad. Iglesia, es un error vivir en una relación con Dios de esa manera. Y aunque Dios nos ame, porque digan conmigo, Dios me ama. Pero si voy a amar a Dios como Él merece ser amado, también la Biblia me indica cómo debo amarlo. Amén. Cierre su Biblia y sus ojos también para que esta palabra usted la pueda guardar en su corazón y no permita que nada y nadie se la robe. Es una semilla que genera vida, genera presión también, pero es necesaria la presión. Es necesario, todos de pie. Todos nos ponemos de pie. Levanta tus manos. Puedes hoy decidir cambiar tu relación con Dios. Cambiarla. Y ponerla en perspectiva en la voluntad de Dios. No es solo por necesidad, aunque obviamente lo necesitaremos siempre. Jamás dejaremos de necesitar a Dios, nunca. Pero Dios también te necesita, iglesia. Entiende que Dios también te necesita. Por eso te ha confiado. Por eso ha confiado en ti. Por eso ha confiado labor, trabajo, propósito, plan, proyecto, obras que preparó de antemano para que anduviésemos en él. Y este es el día que usted puede tener un cambio en la relación con Dios. El cambio comienza desde el punto de reconocer que lo he ubicado mal, que he ubicado a Dios solo para suplir mis necesidades, pero que hoy puede decidir y tomar un paso definitivo en la relación con Dios, para que empiecen a fluir las cosas que su vida necesita que fluyan. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu verdad. Espíritu Santo, tú has ministrado mi vida, has ministrado mi alma, has ministrado mi corazón con tu poderosa verdad. Señor, yo te pido perdón por no haber hecho las cosas conforme tú nos has indicado. Muchas veces la he hecho a mi forma, a mi manera, pero hoy decido, Dios,
volverme a ti y hacer las cosas conforme tu perfecta voluntad. Recibo tu perdón, recibo tu restauración y este nuevo comienzo en mi vida espiritual. Gracias por esta nueva oportunidad que tú me das. La recibo, la valoro, la atesoro en mi corazón, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Rey.